Hola. Ahora que tengo más tiempo libre, puedo escribir mucho más. Espero que disfruten de este capítulo, como lo han estado disfrutando los demás. También paso a saludar a Shinigami, y sin más nada que decir, que empiece el capítulo. Capítulo 20. El hambre del alma y el legado del horror. El aire en la pequeña habitación lateral era denso, cargado con el olor a polvo, madera vieja y la sangre fresca de Barry. La compuerta de acero oxidado había descendido con un estruendo metálico, sellando su única salida y dejando a Gil y a un malherido Barry atrapados. Los sonidos de la lucha de Lucius al otro lado se desvanecían, convirtiéndose en ecos amortiguados de una batalla desesperada. ¡No! No, no, ¡No! exclamó Gil, golpeando la compuerta con la palma de su mano. El metal frío no cedía, inamovible como una lápida. Una punzada de dolor recorrió sus nudillos, que se magullaron con cada impacto inútil. La frustración se convirtió en un grito gutural, un lamento de rabia que se ahogó en su garganta. Con desesperación, Gil buscó a su alrededor. Vio una barra de metal oxidada, un trozo de tubería rota. La agarró, sus músculos tensos, y la usó como palanca, intentando forzar la compuerta. El metal chirrió, pero no se movió. La desesperación la invadía, la sensación de haberlo abandonado en ese infierno la carcomía. Lucius. No podemos dejarlo ahí fuera. Barry, tenemos que abrir esto. Él no podrá volver, está luchando solo contra esa horda. Maldita sea, abre. Barry, aunque aún adolorido y molesto por la revelación de Lucius, miró la compuerta con una resignación amarga, su rostro pálido y sudoroso, una mueca de dolor contorsionando sus labios. Se llevó una mano a su costado herido, la sangre manchando sus dedos. Gil, está sellada. No hay forma de abrirla desde aquí. Es inútil. Y. Y él no es nuestro problema ahora. Estoy sangrando mucho. Necesitamos salir. Tenemos que pensar en Forrest. Y en nosotros. Su tono era áspero, cortante, pero la lógica era innegable, un frío recordatorio de su propia vulnerabilidad. No digas eso, Barry. Lo que le hicieron a él, lo que le hicieron a Rebecca, es lo mismo. Umbrella es el verdadero enemigo. Y Lucius es una víctima, aunque esté, diferente. No podemos simplemente abandonarlo. Replicó Gil, su voz cargada de una mezcla de frustración y una convicción creciente. Se giró bruscamente, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa en esa habitación polvorienta que pudiera servirles. Sus ojos recorrieron las estanterías llenas de trastos viejos, los muebles cubiertos con sábanas, el desorden que ocultaba secretos. Rebecca, la mención de Barry trajo un micro flashback, una imagen fugaz. La sonrisa brillante de Rebecca, su risa contagiosa en el laboratorio de Stars, la forma en que siempre se esforzaba por aprender, por ser útil. Ella confiaba en Lucius. Siempre. Y ahora, el dolor de su pérdida se mezcló con el miedo irracional de perder a otro compañero, de ver a Lucius caer en la misma oscuridad, o peor. Mientras rebuscaba con manos frenéticas, sus dedos tropezaron con algo oculto bajo una pila de papeles amarillentos en un escritorio carcomido. Un pequeño diario de cuero, desgastado por el tiempo, sus páginas hinchadas por la humedad y con manchas oscuras, como si hubiera sido manchado con sangre seca o algún químico corrosivo. Parecía haber sido arrojado allí a toda prisa. Lo abrió con manos temblorosas, el corazón latiéndole con una fuerza brutal contra las costillas. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones científicas, diagramas de virus complejos y descripciones frías de experimentos. Pero luego, la escritura cambió, volviéndose más personal, más frenética, con trazos que se volvían ilegibles por la prisa y la desesperación. Era el diario de un científico, uno que había trabajado en las entrañas de esa mansión, y que había perdido la cordura en el proceso. Gil leyó, sus ojos moviéndose rápidamente por las líneas, absorbiendo cada palabra con una mezcla de horror y fascinación. La sangre se le heló en las venas. El diario detallaba los experimentos con el virus T, las mutaciones grotescas, los sujetos de prueba que se convertían en abominaciones. La voz del científico, a través de sus palabras, se volvía cada vez más paranoica, más obsesionada con la inmortalidad del virus progenitor, con la idea de escapar de la mortalidad a cualquier costo. La vida es solo un obstáculo. La verdadera evolución, la verdadera libertad, está en la adaptación. En trascender la carne. Lisa, ella es la clave. Su resistencia, es un milagro. Debo replicarlo. Debo encontrar la forma de ser como ella. Y luego, el nombre. Wesker.
El científico había sospechado de él, había registrado sus manipulaciones, su ambición desmedida, su plan de usar a Umbrella como un trampolín para sus propios fines, moviendo los hilos desde las sombras. Había notado cómo Wesker observaba a los Stars, cómo los analizaba, cómo los consideraba meras variables en su propio juego macabro. Wesker es un depredador. Un lobo con piel de cordero. No le importa Spencer. No le importa Umbrella. Solo el poder. Nos usa a todos. A los sujetos. A los científicos. Incluso a los Stars los envió aquí, para probar sus creaciones. Para ver cómo reaccionan. Somos sus ratas de laboratorio. Su juego. No, no puede ser. Wesker, un traidor. ¿Todo este tiempo? ¿Nuestro líder? El shock la golpeó con la fuerza de un rayo, dejándola sin aliento. Su mente se negó a procesarlo por un instante, la realidad distorsionándose a su alrededor. El hombre en quien confiaban ciegamente, su mentor, el que los había guiado hasta este infierno, un espía, un manipulador, un monstruo disfrazado. La idea era tan monstruosa como las criaturas que los acechaban, quizás incluso más. Se sintió mareada, el suelo pareció tambalearse bajo sus pies, el aire se le escapó de los pulmones. Junto al texto, un pequeño esquema rudimentario de la mansión, con pequeños puntos marcados y etiquetas como equipo alfa, equipo bravo, sujeto de prueba X, Bose. Era una confirmación escalofriante. Eran parte de un sádico experimento. Barry. Tienes que ver esto. Exclamó Hill, su voz apenas un susurro ahogado, extendiéndole el diario con mano temblorosa. Sus ojos, fijos en el rostro de Barry, estaban llenos de una mezcla de horror y una necesidad desesperada de confirmación. Es Wesker. Él es un traidor. Ha estado usándonos. Todo esto es parte de su plan. Nos envió aquí para morir. Barry, quien la había estado observando con una mezcla de dolor, resignación y una tensión apenas contenida, tomó el diario. Sus ojos, por un instante, se encontraron con los de Hill, y ella vio un destello de algo que no pudo descifrar antes de que él desviara la mirada. Sus ojos recorrieron las páginas con una velocidad alarmante, y el color abandonó su rostro, dejándolo ceniciento. Pero a diferencia de Hill, no hubo una exclamación de sorpresa, ni un grito de indignación. Sus labios se apretaron en una línea fina, casi invisible, y sus ojos, aunque llenos de una amarga comprensión y una culpa evidente, se mantuvieron en silencio. Una sombra de algo indescifrable cruzó su mirada, un asentimiento casi imperceptible, una aceptación de una verdad que ya conocía. Hill lo notó. La falta de reacción. La ausencia de shock. El silencio ensordecedor que se extendía entre ellos. Barry. ¿Por qué no está sorprendido? ¿Por qué no grita? Una nueva y terrible sospecha comenzó a formarse en su mente, un nudo frío en su estómago que se retorcía. La traición de Wesker era una cosa, pero la de Barry... No, no podía ser. Él era su amigo, su compañero, su roca. Pero su silencio era una confesión, una traición aún más dolorosa. Barry, ¿sabías algo de esto? Preguntó Hill, su voz apenas audible, un hilo de voz que temblaba con la traición. Sus ojos, fijos en él, buscaban una respuesta, una negación, cualquier cosa que desmintiera la terrible verdad que se alzaba entre ellos. Barry evitó su mirada, sus ojos fijos en el diario que sostenía, como si las palabras en él fueran más importantes que la mujer que tenía delante. Cerró el diario con un chasquido seco que resonó en el silencio. No es el momento, Hill. Tenemos que salir de aquí. Forrest nos necesita. Su voz era plana, evasiva, cada palabra un muro que levantaba entre ellos. La tensión entre ellos se volvió casi insoportable, un nuevo tipo de veneno en el aire, más insidioso que cualquier virus. Hill lo dejó pasar por el momento, la urgencia de la situación superando su necesidad de respuestas. Sabía que no obtendría nada de él ahora. Su mirada volvió al diario, y sus ojos se posaron en una nota garabateada al final, un pequeño mapa rudimentario. Un pasaje de servicio. Peligroso, pero una salida. Y una referencia a un kit de primeros auxilios de emergencia en una de las habitaciones de servicio cercanas a la entrada principal. El diario también mencionaba que los intentos anteriores de un antídoto habían fallado por la falta de un elemento orgánico único o una secuencia genética específica que solo se encontraba en los sujetos de prueba más adaptados. Lo tengo. Hay un pasaje aquí. Y. Y un kit de primeros auxilios cerca de la entrada. Podemos llegar a Forrest. Exclamó Hill, una chispa de esperanza, pequeña pero brillante, encendiéndose en sus ojos. Bien. Vámonos.
Pero rápido, gruñó Barry, intentando levantarse con dificultad, apoyándose en la estantería. Su dolor físico era evidente, pero su dolor interno era un abismo. Gil lo ayudó a ponerse de pie, su mente ya en el siguiente paso, dejando de lado, por un instante, la traición que los separaba. Navegaron por los estrechos y oscuros pasajes de servicio, un laberinto de tuberías rotas que goteaban un líquido viscoso y cables expuestos que chispeaban con una luz mortecina. El aire era pesado, con un olor a moho, óxido y la putrefacción que se filtraba desde los niveles superiores. El espacio era claustrofóbico, las paredes a menudo se estrechaban, forzándolos a avanzar a gatas en algunos tramos, el polvo y las telarañas pegándose a sus uniformes. Cada metro era un esfuerzo. Gil tenía que arrastrar a Barry, cuyo cuerpo pesado y herido se convertía en un obstáculo constante. Sus músculos ardían, y la fricción de su uniforme contra el suelo áspero le dejaba raspaduras, pero no se detuvo. Vamos, Barry. Un poco más. No podemos quedarnos aquí. Jadeaba Gil, tirando de él con todas sus fuerzas. El tiempo se sentía como arena escurriéndose entre sus dedos, cada segundo una oportunidad perdida para Forrest. Uk. No puedo, Gil. Mi pierna. Me duele como el infierno. Déjame aquí. Salva a Forrest. Barry se quejó, su voz ronca de dolor, pero Gil se negó a ceder. Ni hablar. No dejo a nadie atrás. No de nuevo. Replicó Gil, el recuerdo de Rebecca, y ahora la imagen de Lucius luchando solo, impulsándola. Su linterna parpadeó débilmente, un recordatorio cruel de que sus recursos se agotaban. Pocas balas quedan, y la batería no durará mucho más. Finalmente, encontraron la habitación de servicio. Dentro, sobre una mesa metálica corroída, había un kit de primeros auxilios, un oasis en el desierto de su desesperación. Gil lo abrió con rapidez, sus manos temblaban ligeramente por la urgencia. Sacó vendajes limpios y desinfectante, limpiando y vendando la herida de Barry con manos expertas, su formación médica tomando el control. Esto debería ayudarte a aguantar, dijo Gil, mientras Barry asentía con una mueca de dolor, su mirada aún distante, perdida en sus propios demonios. Guardó el resto del kit, pensando en Forrest, en la esperanza de que aún pudieran salvarlo. Ahora, a buscar a Forrest. Espero que esté bien. El pasaje de servicio los llevó a una sección de la mansión que Gil reconoció con un escalofrío. La entrada principal. El aire era más fresco aquí, aunque aún cargado con el hedor dulzón de la muerte. Los restos de la horda de zombies y lickers yacían esparcidos por el suelo de mármol, una carnicería silenciosa, testimonio de la brutal lucha de Lucius. Y allí, de pie, de espaldas a ellos, cerca de la gran puerta doble de la mansión, estaba Forrest. Inmóvil. Forrest. Gracias a Dios. Exclamó Gil, un suspiro de alivio escapando de sus labios, una oleada de esperanza inundando su pecho. La preocupación por su compañero había sido una carga pesada, un nudo en su estómago. Forrest, ¿estás bien? Pensé que... Gil se acercó rápidamente, su mano extendida para tocarle el hombro, una sonrisa de alivio dibujándose en su rostro. Forrest, no te sobreesfuerces. Tenemos que irnos de aquí. Ya encontré un kit y un camino. Pero cuando su mano rozó su uniforme, Forrest se giró con una lentitud espeluznante, un crujido de huesos resonando en el silencio. No era Forrest. Sus ojos estaban inyectados de sangre, velados por una neblina rojiza, su piel pálida y putrefacta, con venas oscuras y pulsantes asomando bajo la superficie. Un gruñido gutural, inhumano, escapó de su garganta, un sonido que heló la sangre de Gil. Sus mandíbulas se abrieron de forma antinatural, revelando dientes podridos y encías sangrantes, y se abalanzó sobre Gil, intentando morderla con una ferocidad ciega. Gil esquivó por poco, el aliento fétido de la criatura rozando su rostro, el horror invadiéndola. El kit de primeros auxilios cayó al suelo con un golpe sordo, esparciendo su contenido. Forrest. ¡No! Soy yo, Gil. Reacciona. Por favor, Forrest. No hagas esto. Su voz se quebró, las lágrimas nublando sus ojos mientras disparaba su pistola, las balas impactando en el pecho de lo que una vez fue su amigo, pero apenas lo ralentizaron. Era inútil. El Forrest que conocía se había ido. Solo quedaba un monstruo, un títere de la infección. Barry, es Forrest. Está transformado. No podemos hacer nada por él. Gritó Gil, la desesperación pura en su voz, mientras retrocedía, esquivando los ataques torpes pero implacables de lo que una vez fue su amigo. Se llevó la radio a la boca, sus manos temblaban incontrolablemente. Zris. Zris, ¿me escuchas? Es Gil. Forrest está transformado en un monstruo.
y encontré a Lucius. Está vivo, pero, no sé qué es. Jris, necesitamos ayuda. Responde, por favor. Solo el silencio estático respondió. La radio estaba muerta. La desesperación la invadió, un frío abrazo que la consumía. Estaban solos. Completamente solos en este infierno. Mientras tanto, en las profundidades olvidadas de la mansión, Lucius aún se tambaleaba bajo el impacto de las visiones. El toque de Lisa Trevor había sido una llave, abriendo una compuerta a un pasado de horror y dolor que resonaba con su propia existencia. El terror inicial por la abominación que tenía delante se había mezclado con una profunda y dolorosa empatía. Las imágenes de la infancia de Lisa, su alegría, el amor de sus padres, y luego la brutalidad de su secuestro y la tortura, se grabaron a fuego en su mente. Sintió la inmensa soledad de Lisa, su búsqueda eterna de su madre, un eco de su propia culpa por Rebecca. La cordura que el parásito Némesis le había otorgado a Lisa le permitía, por primera vez en décadas, sentir una conexión genuina, no solo como un experimento, sino como un ser que compartía un tormento similar. Ella, no está loca. Está rota. Quebrada por la crueldad. Como yo. Pero su dolor, es un océano de agonía. Un abismo de sufrimiento que se extiende por décadas. Y yo la entiendo. Siente la misma traición, el mismo abandono. Su madre, su padre, todo robado por ellos. Por Umbrella. La misma corporación que me creó. Que me convirtió en esto. La ansia de hambre que lo había atormentado antes se había desvanecido por completo, reemplazada por una necesidad más profunda de comprender y, quizás, de redimir. Lisa, con un quejido que Lucius ahora interpretaba como un lamento ancestral, comenzó a moverse. No lo atacó, sino que lo guió. Sus movimientos eran lentos, arrastrados, sus grilletes oxidados rasgando el suelo con un sonido lúgubre, pero decididos. Ella lo llevó a través de pasajes aún más oscuros y olvidados de la mansión, túneles de servicio, criptas ocultas, lugares que solo Josh Trevor y ella misma, como habitante perpetua de este infierno, conocerían. Estos pasajes estaban llenos de trampas inactivas, de los restos esqueléticos de experimentos fallidos, de la podredumbre de décadas de horror, aumentando la atmósfera de terror y desesperación. El aire era denso y pegajoso, con un olor rancio a humedad y decadencia, y un eco constante de goteo resonaba en la oscuridad. Sombras fugaces parecían moverse en los rincones, y visiones borrosas de mutaciones grotescas aparecían y desaparecían en la periferia de su visión, aumentando el miedo a lo desconocido. Al pasar por una serie de celdas de contención vacías, las visiones se volvieron más intensas. Lucius se detuvo abruptamente, sus músculos tensos, como si una corriente eléctrica lo atravesara. Vio a Lisa, más joven, pero ya deforme, golpeando los barrotes, sus gritos silenciosos resonando en su mente. Sintió el pánico, la desesperación de estar encerrada, la humillación de ser observada a través de un cristal por científicos con batas blancas. La imagen de Spencer, sonriendo fríamente, apareció y desapareció. Lucius se llevó las manos a la cabeza, un gruñido escapando de su garganta. La disociación era casi total, como si estuviera reviviendo esos horrores con ella. ¿Qué es esto? Murmuró Lucius, su voz ronca. Lisa se detuvo, esperando pacientemente, su quejido se volvió más suave, casi consolador, como si entendiera su tormento. Continuaron, y el pasillo se abrió a una sección inundada. El agua, de un color verdoso y estancada, llegaba hasta las rodillas, ocultando lo que había debajo. Lisa emitió un lamento más agudo, señalando las dos válvulas oxidadas en la pared, inalcanzables bajo el agua. Era evidente que había intentado pasar antes, pero la lógica de drenar el agua se le escapaba. Lucius, con un destello de su antigua mente analítica, combinada con la agudeza de sus sentidos mutados, notó la conexión entre las válvulas y el nivel del agua. Se sumergió, sintiendo la viscosidad del líquido, y con un esfuerzo, logró girar ambas válvulas. El agua comenzó a descender lentamente por un sumidero oculto, revelando el suelo y permitiéndoles el paso. Lisa observó, su cabeza ladeada, una extraña comprensión en sus ojos vacíos. Más adelante, un tramo de pasillo estaba cubierto por una neblina densa y verdosa, con un olor acre que quemaba la garganta. Lisa se encogió, emitiendo un sonido de disgusto y miedo, retrocediendo. Lucius sintió la irritación en sus propios pulmones, pero también percibió el débil zumbido de un sistema de ventilación cercano. Siguiendo el sonido, encontró un panel de control cubierto de moho. Los botones estaban corroídos, pero con una combinación de fuerza y tacto, logró reactivar el sistema. El aire comenzó a moverse, disipando lentamente el gas.
Lisa lo miró, y por un instante, Lucius creyó ver un atisbo de gratitud en sus ojos. De repente, de la oscuridad de un pasillo lateral, un Unter mutado se abalanzó, sus garras afiladas y su piel verdosa, un gruñido gutural escapando de su garganta. Pero al ver a Lisa y a Lucius, se detuvo abruptamente, sus ojos rojos fijos en ellos, una extraña vacilación en su postura. Parecía sentir un miedo primario, una advertencia instintiva ante la presencia de Lisa. Un líquer, que se arrastraba por el techo, se detuvo, sus músculos tensos, antes de retroceder lentamente hacia las sombras. Un cuervo, que había estado picoteando un cadáver cercano, alzó el vuelo con un graznido asustado, desapareciendo en la oscuridad. Una pequeña sonrisa, fría y amarga, se dibujó en el rostro de Lucius. «¿Ahora ustedes sienten miedo, eh?», dijo, su voz resonando con una burla silenciosa. La humillación de ser superado por una criatura que consideraba inferior, la furia por su propia existencia, opacó la racionalidad del Unter. Con un rugido ciego, se abalanzó contra Lucius, olvidando su miedo inicial. Lucius se preparó para el impacto, sus músculos tensos, listo para la brutalidad. Pero antes de que el Unter pudiera alcanzarlo, Lisa se movió con una velocidad sorprendente. Un tentáculo grueso y retorcido, que Lucius no había notado que poseía, salió disparado de su espalda. Con una fuerza inimaginable, el tentáculo atravesó la cabeza del Unter de lado a lado, pulverizando su cráneo en un estallido de sangre y masa cerebral. Lisa lo levantó con una facilidad pasmosa, como si fuera un juguete roto, y lo arrojó hacia un lado, contra la pared, donde el cuerpo inerte se desplomó como un trapo inútil. Lucius observó, una mezcla de horror y asombro en sus ojos. La fuerza de Lisa era abrumadora. Cada fibra de mi ser gritaba que me detuviera, pero la resonancia de su dolor era más fuerte que cualquier repulsión. Era como ayudar a un niño roto a alcanzar su juguete más preciado, solo que el juguete era un cráneo. La fragilidad de su propia mente, la locura que acechaba, se hizo más evidente. Mientras continuaban por un pasillo estrecho, Lucius tropezó con un objeto oculto en la penumbra. Era una pequeña muñeca de trapo, vieja y desfigurada, con un ojo colgando y el relleno asomando. Al verla, Lisa se detuvo en seco. Su cuerpo, que había estado moviéndose con una extraña calma, comenzó a temblar violentamente. Un gemido agudo, casi un chillido, escapó de su garganta, no de dolor físico, sino de una angustia profunda y ancestral. La muñeca, un vestigio de su infancia robada, pareció activar algo en lo más profundo de su mente fracturada. Las visiones de Lucius se volvieron caóticas, una tormenta de imágenes distorsionadas. La muñeca en manos de una niña sonriente, luego la misma muñeca siendo arrancada y arrojada al fuego por una figura sombría con bata de laboratorio. El dolor de la pérdida, la traición, la ira, se magnificaron 1000 veces en su propia conciencia. La resonancia se volvió una cacofonía insoportable. Los ojos de Lisa, antes con un atisbo de comprensión, se inyectaron de sangre, y un gruñido gutural y bestial, desprovisto de cualquier lamento, resonó en el pasillo. «¡Mamá! ¡No! ¡Mía!». Su voz, distorsionada y ronca, era apenas un murmullo, pero la intención era clara. Lisa se abalanzó sobre Lucius con una ferocidad inesperada. Sus garras, que antes habían sido guías, ahora se extendían para desgarrar, sus movimientos rápidos y erráticos. Lucius intentó esquivar, pero la velocidad de Lisa era sobrehumana. Un tentáculo grueso y retorcido, que había emergido de su espalda con un chasquido húmedo, se clavó en su hombro, mientras otro se enroscaba alrededor de su pierna, levantándolo y arrojándolo contra la pared con una fuerza brutal. Un dolor punzante, abrasador, lo recorrió. El aire se le escapó de los pulmones en un jadeo ahogado. Cayó al suelo, el impacto le sacudió hasta los huesos. El tentáculo en su hombro se retorcía, intentando profundizar, y una sensación de frío y ardor se extendió desde la herida. Lucius miró el tentáculo incrustado en su carne, la piel mutada de Lisa contra la suya. El virus en su propio cuerpo, que antes había anhelado devorar la carne mutada de cualquier monstruo, ahora se revelaba. Una náusea abrumadora lo invadió, un asco visceral que le hizo querer vomitar. Su propio cuerpo lo rechazaba, la compatibilidad entre ambos virus era una imposibilidad, una aberración. Era como si su propia mutación gritara en agonía ante la invasión de la de Lisa. Un segundo tentáculo se enroscó en su cuello, apretando, cortando el flujo de aire. La oscuridad comenzó a invadir su visión. La muerte. Se sentía tan cerca, tan tangible. En ese instante, su mente se inundó de imágenes. El rostro sonriente de Rebecca, su risa resonando en sus oídos, el dolor de su sacrificio. La figura imponente de su padre, su voz grave, las lecciones que nunca terminó de aprender.
Toda su vida, los momentos clave, las decisiones, los errores, los sacrificios. ¿Había sido todo en vano? ¿Terminaría aquí, devorado por la locura de otra víctima de Umbrella? Lisa. Soy yo. Lucius. No soy ellos. Gritó, su voz apenas un susurro estrangulado, su mano intentando alcanzarla, no para atacarla, sino para tocarla, para restablecer la conexión, para calmar la tormenta en su mente. Lisa era un torbellino de furia, sus tentáculos se agitaban salvajemente, golpeando las paredes, y sus grilletes resonaban como campanas de muerte. El viento de las garras rozaba su rostro. Escúchame, Lisa. No soy Spencer. No soy Umbrella. Ellos te hicieron esto. A ti, a tu madre, a mí. La mención de Umbrella pareció perforar la niebla de su rabia. La furia de Lisa vaciló, sus movimientos se ralentizaron por un instante. Lucius aprovechó la oportunidad, y con un movimiento desesperado, logró aferrarse a una de sus manos deformes. La resonancia, aunque aún dolorosa, se suavizó. Un gemido de confusión reemplazó el gruñido. Los ojos inyectados de sangre parpadearon, y un atisbo de la comprensión anterior regresó, mezclado con una profunda tristeza. El tentáculo se relajó en su cuello, y el del hombro se retiró lentamente, dejando una herida abierta y sangrante. La muñeca, olvidada, yacía en el suelo. La cordura de Lisa era una vela parpadeante en un huracán, y el recuerdo de su infancia robada casi la había extinguido. Lucius, jadeando, se llevó una mano al hombro herido, sintiendo la sangre caliente y pegajosa. El dolor era intenso, pero la náusea del rechazo viral era aún peor, una sensación de podredumbre interna que lo dejaba tembloroso. Su cuerpo protestaba con cada latido, cada fibra de su ser gritando por el esfuerzo y la agresión sufrida. La herida en su hombro, a pesar de su capacidad de curación acelerada, apenas comenzaba a cerrarse, un proceso lento y doloroso, como si el propio virus en su sistema luchara contra la intrusión de la mutación de Lisa. Se sentía extremadamente débil, sus músculos flácidos, incapaces de responder a la orden de levantarse. Decidió no moverse por un rato, apoyándose contra la fría pared, su respiración superficial y entrecortada. Lisa lo miraba con una expresión de confusión, su cabeza ladeada. Emitía pequeños quejidos, una mezcla de culpa y perplejidad. Luego, comenzó a deambular a su alrededor, con sus movimientos arrastrados, como si buscara algo, cualquier cosa que pudiera ayudar a Lucius. Sus ojos vacíos se posaban en los restos de la muñeca, luego en la herida de Lucius, y volvían a la oscuridad del pasillo, como si su mente fragmentada intentara conectar piezas. ¿Qué está pasando? Pensó Lucius, su mente nublada por el dolor y la confusión. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo estos recuerdos que no son míos? Miró a Lisa de reojo, su figura retorcida moviéndose en la penumbra. Y. ¿Por qué ella? ¿Por qué esta conexión? ¿Qué somos? La náusea volvió a ascender por su garganta, el recuerdo de la invasión del tentáculo, la sensación de la incompatibilidad viral, lo perseguía. La muerte había estado tan cerca, y no por un monstruo cualquiera, sino por la criatura con la que ahora compartía un vínculo tan extraño. Lisa se alejó de él, sus grilletes resonando con un sonido más tenue a medida que se adentraba en la oscuridad. Lucius intentó calmar su respiración, el dolor en su hombro pulsando con cada latido de su corazón. La herida se cerraba a un ritmo agónicamente lento, la piel mutada luchando por regenerarse contra la extraña toxicidad de la herida de Lisa. Se sentía como si su propio cuerpo estuviera en guerra consigo mismo, una batalla interna que lo dejaba exhausto. La debilidad era abrumadora, cada músculo flácido, negándose a obedecer. No podía moverse, no por ahora. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Se preguntó Lucius, su mente girando en un torbellino de confusión. ¿Por qué esta debilidad? ¿Por qué mi virus me rechaza? Los recuerdos de Lisa, sus gritos silenciosos, la brutalidad de su cautiverio, se mezclaban con sus propios miedos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué propósito tengo si mi propio cuerpo me traiciona? ¿Y por qué tengo estos recuerdos que no son míos? ¿Soy solo un receptáculo de su dolor? La pregunta sobre Rebecca, sobre su sacrificio, se cernía sobre él, un peso insoportable. ¿La traicioné al convertirme en esto? ¿O es esto una forma de redimirla? Mientras sus pensamientos lo atormentaban, Lucius observó a Lisa. Ella se había detenido a unos metros, su figura retorcida apenas visible en la penumbra. Luego, con un movimiento lento y deliberado, se inclinó sobre algo en el suelo. Un sonido húmedo y desgarrador llenó el aire, seguido de un arrastre pesado. Lisa se enderezó, y Lucius la vio acercarse de nuevo, sus tentáculos arrastrando algo oscuro y viscoso.
A medida que se acercaba, la forma se hizo más clara, más horrorosa. Era un Licker, su cerebro expuesto y palpitante, su lengua bífida colgando inerte, arrastrado por uno de los tentáculos de Lisa. Lisa se detuvo justo frente a Lucius, el cuerpo inerte del Licker cayendo con un golpe sordo a sus pies. El hedor a sangre fresca y a carne cruda, mezclado con el olor dulzón de la mutación, llenó las fosas nasales de Lucius. Lisa emitió un pequeño sonido, un uk gutural, casi un ofrecimiento, y señaló al Licker con un movimiento de su garra. La intención era clara. Quería que Lucius se alimentara. Era como poner millones de dólares frente a un pobre que no tenía ni un dólar, pero para la mente de Lucius, era una tortura. Su cuerpo, a pesar de la náusea y el rechazo de la herida de Lisa, sentía la punzada del hambre, el instinto primal de su propia mutación. Pero su mente, la parte humana que aún se aferraba, se revelaba con un asco indescriptible. Era la carne de un monstruo, una abominación, y la idea de consumirla, especialmente después de la invasión de Lisa, era insoportable. Su estómago se revolvió, amenazando con vaciarse. No, no puedo, murmuró Lucius, apartando la mirada del Licker, su rostro pálido y sudoroso. La batalla interna era tan feroz como cualquier lucha física. Lisa lo miró, su cabeza ladeada, la confusión regresando a sus ojos. Emitió un quejido, como si no comprendiera su rechazo, su regalo. Con un nuevo quejido, más insistente, Lisa se dio la vuelta y se alejó de nuevo en la oscuridad, sus grilletes arrastrándose. Lucius la observó, su cuerpo aún pegado a la pared, incapaz de moverse, la debilidad consumiéndolo. ¿Se había rendido? ¿Lo había abandonado? El alivio fue efímero, reemplazado por una nueva oleada de desesperación. El hedor del Licker muerto a sus pies era insoportable, pero la punzada de hambre en su estómago era una tortura aún mayor. Su garganta se secó, sus pupilas rojizas se dilataron en la penumbra, y una baba espesa comenzó a formarse en las comisuras de su boca. Su cuerpo, traidor, se retorcía con la necesidad, una necesidad que su mente rechazaba con vehemencia. Era una lucha interna brutal, la bestia contra el hombre, el instinto contra la moral. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Lucius cerró los ojos, intentando ahogar el hambre, el asco, la frustración. Su respiración se volvió más agitada, su cuerpo temblaba con un esfuerzo sobrehumano para no ceder. La imagen de Rebeca, pura y sonriente, luchaba contra la visión de la carne desgarrada. Su padre, con su mirada de decepción, se cernía sobre el abismo de su instinto. No, no soy esto, no soy un monstruo. De repente, el sonido de los grilletes de Lisa regresó, esta vez más fuerte, y no venía sola. Lucius abrió los ojos, sus pupilas aún dilatadas, y la visión lo golpeó como un puñetazo. Lisa se acercaba, sus tentáculos arrastrando no uno, sino 3 Lickers más, sus cuerpos inertes y grotescos, sus lenguas colgando como cintas ensangrentadas. Los arrojó sin ceremonias frente a Lucius, formando una pila repugnante de carne mutada. El hedor se intensificó, un banquete macabro que su cuerpo, a pesar de todo, clamaba. Lisa se detuvo, su mirada fija en Lucius, sus ojos vacíos pero con una extraña expectativa. Emitió un pequeño sonido, un bien. Casi inaudible, como si esperara un gesto de gratitud, un reconocimiento por su generosidad. Era la inocencia retorcida de un monstruo, ofreciendo un regalo de horror. La mente de Lucius no pudo soportarlo más. La visión de tanta comida, la punzada de hambre que había estado reprimiendo, el agotamiento de la lucha interna, fue como si una presa se rompiera. Su cuerpo se convulsionó, y un gruñido profundo, animal, escapó de su garganta. No era su voz. Era el virus, tomando el control. Como si estuviera poseído, se abalanzó sobre la pila de Lickers. Sus manos, sus dientes, se convirtieron en herramientas de una voracidad incontrolable. La carne se desgarró con un sonido húmedo y nauseabundo, los huesos crujieron y se astillaron bajo su mandíbula con un chasquido espantoso. La sangre, tibia y viscosa, llenó su boca, su sabor metálico y dulzón. Cada bocado era un acto de auto-odio, un paso más hacia el abismo. Una lágrima solitaria, caliente y salada, se deslizó por la mejilla de Lucius, mezclándose con la baba y la sangre que manchaban su rostro. Era una lágrima de frustración, de asco, de la derrota de su humanidad. Mientras el sonido de la masticación resonaba en la cripta, Lucius se devoraba a sí mismo, un fragmento de su alma muriendo con cada bocado de carne de monstruo. Pasaron varios minutos, un infierno personal de sonidos guturales y el crujido de huesos. Cuando el último trozo de carne mutada fue engullido, un silencio repentino, casi antinatural, llenó el pasillo.
Lucius se quedó inmóvil, arrodillado en el suelo empapado de sangre, los restos viscosos de los líquers esparcidos a su alrededor. Su respiración era pesada, irregular, y el sabor a bilis y putrefacción llenaba su boca. Levantó una mano temblorosa hacia su hombro. El shock lo golpeó con la fuerza de un rayo. La herida, que momentos antes había estado abierta y supurante, ahora estaba casi completamente cerrada, una cicatriz rojiza y brillante que se desvanecía rápidamente. Sus músculos, antes flácidos y protestando, se sentían tensos, llenos de una energía renovada, casi vibrante. Sus sentidos, agudizados por el hambre y el consumo, se sentían más nítidos que nunca, la oscuridad no era tan profunda, los olores más definidos, los sonidos más claros. Era la misma sensación, la misma fuerza abrumadora que había sentido la primera vez, después del sacrificio de Rebeca. Pero esta vez, el origen era un abismo de asco. Un gruñido de pura frustración escapó de su garganta, y Lucius golpeó el suelo con el puño, una y otra vez, salpicando la sangre de los líquers devorados. Su cuerpo, ahora más fuerte, más perfecto en su monstruosidad, era una prisión. ¡No! ¡Maldita sea, no! Su voz era un susurro ronco, apenas audible sobre el latido furioso de su propio corazón. Se sentía sucio, corrompido hasta la médula. La imagen de sí mismo, devorando esas abominaciones, se grabó a fuego en su mente, más horripilante que cualquier visión de Lisa. ¿Qué soy? Pensó, la pregunta resonando en su cráneo. ¿Un monstruo? ¿Una bestia? ¿Es esto lo que querían? ¿Un depredador sin conciencia? El asco se retorcía en su estómago, una bilis amarga que no podía vomitar. Se odiaba a sí mismo, cada fibra de su ser gritaba en protesta contra la fuerza que lo había obligado a ceder. La fuerza que lo había salvado. Era una paradoja cruel. Rebeca, padre, ¿qué pensarían de mí ahora? ¿Me reconocerían? ¿O verían solo al monstruo en el que me he convertido? Miró a Lisa de reojo. Ella se había detenido a unos metros, observándolo con esa extraña mezcla de confusión y una especie de satisfacción. Sus ojos vacíos no mostraban juicio, solo una comprensión retorcida. Como si le hubiera dado lo que necesitaba, a su manera. La criatura que lo había herido, la criatura que lo había obligado a comer, era también la que lo había alimentado. Era un ciclo de horror, un vínculo forjado en la depravación. Lucius apartó la mirada, el asco por sí mismo era casi insoportable. Tenía que detener a Umbrella. Tenía que hacer que esto valiera la pena. Por Rebeca. Por su padre. Por Lisa. Y por la parte de él que aún se negaba a morir.